Muy buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos dispuestos a entretenerles, a opinar para ustedes, a que tengan opinión sobre las cosas bastante graves que están pasando en nuestro país. En fin, ya lo saben. Les presento a nuestra mesa de esta noche calurosa de sábado. Don Mario Garcés, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Intelectual a la vez que político. Político que fue el adjunto portavoz parlamentario del Partido Popular hasta que terminó la legislatura y muchas otras cosas en el Estado español y sus diferentes administraciones. Entre otras cosas, secretario de Estado, que fue usted unos cuantos años. Muchísimas gracias por Muy agradecido por su visita. Don Alfonso Rojo. ¿Cómo está usted? Ayer tuvo usted un día de tribunales. Intenso de tribunales. Es decir, breve, porque tampoco fueron muchas horas, pero muy intenso. Y interesante. No, ahora nos cuenta. Un placer. Ahora nos cuenta, porque sí, el propósito central del programa es analizar pues, que pasó Begoña por los tribunales, pasó y no hubo nada. No hubo nada, si acaso, pues la constatación de que está agotando la paciencia de España entera, porque ya está bien. Yo creo que hasta algún socialista empieza a decir que no entiende nada en esta película, pero bueno, en cualquier caso, eso que lo digan nuestros invitados hoy. Don José María Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Catedrático en Derecho, juez en excedencia, abogado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y diputado de Vox. Sí, buenas noches. Bueno, usted también ha estado cerca esta semana del asunto Begoña, ¿eh? Bueno, yo estuve cerca, pero aparentemente cerca, en realidad lejos, ¿no? Lo que pasa es que estuve el lunes cuando declaró Barrabés como testigo, pero en fin, no intervine en el interrogatorio. Bueno, y don Ricardo Ruiz de la Serna, abogado, muy buenas noches. Buenas noches, Xavi. Pero seguro que ha destilado ya una batería de exordios a propósito de los consejos que dice que le da el abogado a Begoña, que oiga, usted no declare, mejor no declare, que así ya la tenemos para otro día, ¿no? La cuestión está en que esto es un consejo habitual, sobre todo cuando quedan diligencias de instrucción pendientes. Esto puede darse. Lo que pasa es que normalmente uno no ha dicho 2 semanas antes mi cliente va a declarar y está aquí dispuesto a... Es decir, a veces lo que uno dice, que no hay necesidad de que lo diga, pero si lo dice, puede generar interpretaciones. Por la boca muere el pez, que suele decirse. Bueno, Jorge Buxadé, al salir ayer del Tribunal de Justicia, Begoña Gómez decía que Vox no se conforma con esto y que va a pedir al juzgado que declare Pedro Sánchez, por lo menos que declare, imagino, el contenido de esas reuniones en las que sí ya sabemos que participó en Moncloa. No puede ser que se vuelva a establecer un dispositivo de seguridad generando gasto público extraordinario. Se establezcan limitaciones y restricciones a la movilidad de las personas dentro de los edificios del propio juzgado, a los abogados, a los procuradores, a los peritos, al público en general, y sin embargo ella vuelva a negarse a dar explicaciones a los españoles. Vamos a pedir que Sánchez sea citado a declarar como testigo en este juzgado de instrucción. Si su mujer se ampara en el derecho a no declarar y no da las debidas explicaciones, Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo y explicar de qué hablaron en las reuniones en Moncloa, a cuántas personas, a cuántas empresas ha llamado para facilitar, en su caso, la labor y el trabajo de su mujer a través de todos esos artificios. Bueno, me dirijo a la mesa entera. ¿Entendéis el consejo de tú mejor ves y no declares, Mario Garcés? Bueno, es curioso cómo ha interpretado tanto Begoña Gómez como la defensa del derecho, que es un derecho procesal, a no declarar. Pero hay otros derechos previos a no declarar, que es el derecho a no ser una desahogada, es el derecho a no actuar impunemente en tu condición de mujer del presidente del gobierno, existe el derecho a actuar correctamente y cuando desarrollas una actividad vinculada a una cátedra que te ha sido atribuida arbitrariamente, desarrollar esa actividad en sede de la cátedra y no sede del Palacio de la Moncloa, donde se produce, por lo tanto, una especie de ejercicio de desviación de recursos y donde aparece la figura del presidente Sánchez. Esto es una mala versión de la sociedad de la nieve y del nombre de la rosa.
todas aquellas personas que en un momento determinado tuvieron vínculos sentimentales de amistad en ese famoso valle que desgraciadamente se está haciendo famoso no por el esquí, por sus buenas gentes, que es el Valle de Benasque, desde luego convertido en una especie de oficina de colocación y de favores. En segundo lugar, hay evidentemente un privilegio absolutamente indebido en lo que se refiere a la sobreprotección que está recibiendo la mujer del presidente del gobierno. Evidentemente, ella cuando va al juzgado número 41 de Plaza de Castilla lo hace en una condición de particular. Hemos hablado muchas veces en este programa de la institucionalidad de la mujer del presidente del gobierno. Evidentemente, tiene derecho a cierta protección, pero en este caso, cuando ha sido imputada, evidentemente ha sido imputada en condición de un conjunto o en función de un conjunto de actuaciones que efectivamente son irregularidades vinculadas a su propia persona y no a ningún cargo oficial que ella ostente. Y tres, aquí hay mucha gente que se está retratando, no solamente Barrabés. Barrabés el arrepentido, Barrabés que tiene casi una función bíblica de arrepentido, me arrepiento de haberla conocido, me arrepiento de haberte tratado, me arrepiento de haber hecho... No dijo eso, dijo maldito sea el día que la conocí. Bueno, que es casi más cubano, casi más el fan cubano, ¿no? El chan cubano, ¿no? Pero es que va a haber más gente. Tiene que explicar, por ejemplo, una gran consultora de este país cómo aparentemente prestó o no prestó un servicio por un importe de 14.999 euros, o lo que es lo mismo, €1 menos de lo que exige la legislación española para que un contrato esté sujeto a publicidad. Curioso, es curioso que entre todo el mundo en esto. Ojo, han entrado medios de comunicación, han entrado consultoras, han entrado empresas del IBEX. Google demuestra la inmoralidad y la indignidad de una gran parte de los que realmente dicen tener poder empresarial, poder financiero o poder mercantil ante el achantamiento al que se les somete el Palacio de la Moncloa. José María Sánchez, ¿comprendes el consejo del abogado Camacho a su clienta? Sí, se puede comprender el consejo del abogado Camacho. Es decir, como ya se ha explicado en alguna ocasión en este programa, y mejor de lo que lo puedo hacer yo, creo que lo explicó Ricardo Ruiz de la Serna, que es abogado penalista, pues cuando un imputado, investigado, no declara, su silencio no puede constituir en modo alguno ni prueba de cargo ni nada semejante. Cuando su silencio es sobre la totalidad de aquello sobre lo que se le pretende interrogar. De modo que, efectivamente, esto puede tener sentido también por lo que comentaba Ricardo. Es decir, la instrucción no ha concluido y, por lo tanto, pues hasta que no se sepa cuál es el acervo de hechos, el conjunto de las actuaciones, el significado a efectos penales que puedan tener esos hechos, es decir, si puedan ser algunos de ellos calificados como delitos y quiénes sean los partícipes en condición de autor u otros, pues puede tener sentido. Y además debo recordar también que la investigada o los investigados, porque yo no excluyo que algún otro vaya a serlo también, siempre pueden solicitar al juez declarar en cualquier momento de la instrucción. De modo que sí puede tener sentido que su abogado ya le ha dicho, vamos a esperar a que el juez dé por concluida la instrucción, nos ponga de manifiesto a las partes que ya no va a practicar más diligencias y entonces solicitaremos declarar con un conocimiento de todo. Pero yo quiero hacer una observación sobre esto, si me lo permites, aunque creo que habrá momentos ulteriores para hablar de ello, pero me gustaría anticiparlo. Sigue refiriendo la prensa que en medios próximos a Moncloa, del Partido Socialista, de la calle de Ferraz y no sé qué historias, que aquí se sigue diciendo que, bueno, que es escandaloso que el juez no haya archivado ya o no haya sobreseído las actuaciones. Vamos a ver, lo que es escandaloso es este tipo de declaración. O sea, nosotros, pero ¿por qué nadie puede presumir en España que este señor, que es juez de instrucción por reparto entre no sé cuántos jueces de instrucción hay en Madrid, y Ricardo, ¿qué hay? ¿80? No, hay unos, pero la cuestión está en que pero dime cuántos jueces de instrucción hay en Madrid. Que no recuerdo porque se han creado algunos nuevos. Bueno, pero 50. No, más. 100. Un señor que es competente y que está sirviendo en razón de un reparto, en razón de algo aleatorio, a la suerte. Bueno, y
entonces este señor se ha vuelto loco. Es un enemigo declarado del Partido Socialista. Pero vamos a ver, ¿cómo se pueden hacer declaraciones de este descaro, de esta desfachatez, de este desprecio hacia la judicatura? Este señor está instruyendo en su condición de juez, y si sigue instruyendo es porque no ha llegado a la convicción de que allí no hay nada penalmente relevante. Y entonces hay que respetar que concluya su trabajo, y ya veremos lo que decide, si abre juicio oral o no. Ricardo. Mira, iba a verificar el dato que me pedía José María, pero ahora lo verificamos o lo verifica Alfonso. El tema del consejo que se da a la hora de no declarar tiene un sentido dentro de una estrategia procesal. Y es un consejo frecuente. Y el hecho de que una persona se acoja a su derecho a no declarar, en modo alguno predispone ni una condena, ni siquiera que vaya a continuar la causa. Bien. Lo que sucede es que esto se hace en el marco de una estrategia. Cuando uno se encuentra en el marco de un proceso penal, esto puede tener dos interpretaciones. Una interpretación es la de decir, dado que quedan todavía diligencias de instrucción por practicar, vamos a guardar silencio hasta ver, sobre todo ver no solamente lo que obra en la causa de documentos, sino lo que han declarado otros. Y una vez lo vemos todo, señoría, quiero declarar y voy a refutar esto y esto otro, y lo que dice este documento está mal interpretado, etc. Pero hay otra estrategia. Y viendo las recientes sentencias del Tribunal Constitucional, y en particular el fallo a propósito de los ERES de Andalucía, es posible que vaya por aquí la estrategia de defensa, que es, guarda silencio, porque lo que vamos a defender es que aquí ha habido vulneración de derechos fundamentales y que la causa se instruyó sin que hubiese un material indiciario suficiente para que se incoara, y que después se practicaron diligencias con vulneración de derechos fundamentales. Habrá que ver, pueden tomar dos caminos. Uno es vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que es que hubo cosas sobre las que no se practicaron diligencias o no se practicó prueba en el juicio y sin embargo pudieron terminar condenándote. El otro es el que tiene que ver con el principio indubio pro reo. Ante la duda, ante una interpretación de una declaración, de un documento, de un conjunto de indicios que pueda ser favorable o perjudicial al reo, ha de fallarse a favor del reo. Pero ahí la prueba se ha practicado, pero puede ser dudosa. La dificultad que aquí se da es que cuando uno se acoge a su derecho a no declarar, de alguna manera está renunciando a la posibilidad de refutar por sí aquello de lo que se le viene o por lo que se lo viene denunciando. Es decir, Xavier Horcajo dice que yo he cometido una serie de hechos y yo comparezco ante el juez y digo, mire usted, señoría, yo el día que Xavier Horcajo dice que me reuní, no me reuní, o sí me reuní, pero estas personas no estaban presentes a pesar de lo que se diga, y aquí tengo yo mi agenda de contactos para mostrarle a usted lo que sucedió. Es decir, yo aprovecho una oportunidad que a mí se me da para refutar aquello que se dice de mí. Si yo renuncio a esa posibilidad guardando silencio, yo le estoy dando al instructor un elemento no para que vaya contra mí, pero estoy dando al instructor un marco en el cual el instructor puede decir, bueno, acuérdense estas diligencias, por ejemplo, dado que no sabemos si hubo o no hubo una determinada reunión, cítese a las personas que teóricamente pudieron asistir a ella. Este sería el marco, este sería el engarce de una hipotética citación al presidente del gobierno, porque en una de esas reuniones, según han publicado distintos medios de comunicación, el presidente del gobierno pudo estar presente, pudo asistir. No, lo ha dicho el que estaba sentado con ellos. Claro, por eso, sí, pero quiero decir que se han hecho eco los medios. Usted dice, bueno, yo no guardo silencio. Bueno, no se puede saber cuántas reuniones se mantuvieron. Bueno, que se cite a las personas que se encargan de tramitar estas diligencias cuando uno pide una cita en una instancia oficial. Entonces, te puedes terminar encontrando con que algo que en principio podía ser un paso de prudencia termina derivando en un conjunto de instrucciones que han venido motivadas precisamente porque hay que investigar, porque esa oportunidad para refutar lo que se decía no se dijo, y esto se da en los 80 y tantos juzgados de instrucción de Madrid. Alfonso Rojo. Respecto a tu pregunta, la respuesta es clara. Le dicen que no abra la boca para que no meta la pata. Punto. Ahí hemos terminado. Y lo tengo clarísimo. De los gritos, yo estuve ayer. Estuvo la mitad de la redacción de Periodista Digital, 2 dentro del edificio, en la planta sexta, otro por la calle, otro enfrente. Llevé al negro, llevé al blanco, llevé a los rubios, llevé la caballería. Y tuvimos algún incidente, entre las cosas. Entre otras cosas, como gracia te contaré que pillamos a la jefa
de seguridad de la Moncloa, a la inspectora Marcos, me parece que se llama, bajando muy oronda por la escalera, comentando con otro. Yo creo que era el jefe de prensa del PSOE, un tal Antolín, que no sé qué ha hecho en prensa, pero sí que sé que está en el PSOE. Pues comentando, no han podido grabar, no han podido firmarnos nada, jajaja. Mi jefe, refiriéndose a Sánchez, después dice que no trabajo. Textual, la tenemos grabada, la hemos subido a la web, lo que me hace gracia porque sí grabamos, sí se ha pillado a ella entrando, muy poquito, pero se la ha pillado entrando. La habéis puesto hace un minuto. Entonces, a mí me llamó la atención dos cosas. Hace 14 días el grito más llamativo era Begoña, ya basta, ¿dónde está la pasta? De la poca gente que había allí. Ayer, el que a mí me hizo más gracia, porque fue reiterativo y además sonaba muy bien, era me parece un dispositivo policial desaforado para tapar a Begoña y a Pedro, que han robado. Textual. Yo me voy a lo del dispositivo policial. Ya sabíamos que no iba a abrir la boca. Lo que no sabíamos es que volvían a llevar más de 100 policías de uniforme y músculo a la calle, que consideraban zona de seguridad todo, y que dentro metían, porque eso vieron los míos, 60 agentes en 3 pisos, del CNI, los secretas, los securatas. Solo faltó a las señoras de la limpieza con la mopa persiguiéndonos por allí, de verdad. Una vergüenza. Y encima, grabamos. Bueno, vamos a ver en qué cambian las cosas lo que ha escrito al tribunal la Complutense de Madrid, que pide que la consideren perjudicada y que eso es señal de que el software no estaba a nombre de la Complutense. La Universidad Complutense de Madrid pide que se investigue a Begoña Gómez. Ya no es solo un sindicato como el de Manos Limpias, sino una institución la que pide a la justicia investigar a la mujer de Sánchez por un posible delito de apropiación indebida. En un informe, la institución en la que Begoña Gómez ejercía como directora de una cátedra apunta que podría haber perjudicado al patrimonio de la institución al haberse apropiado de manera indebida del software que utilizó para su máster. El dossier fue entregado al instructor de la causa el 1 de julio, tan solo 3 días más tarde de que la universidad pidiese un encuentro con Begoña Gómez para que explicara los detalles de 2 facturas relacionadas con su cátedra. Ella rehusó por motivos personales, pero entre medias el día 2, Begoña Gómez mantuvo un encuentro con el vicerrector de la universidad, José María Cuello, que ha sido citado a declarar como testigo. El día 5 de julio fue la fecha en que Begoña Gómez compareció por primera vez ante el juez Peinado. Desde la universidad destacan la falta de cooperación de la mujer de Sánchez y apuntan a que el juez es el único que puede forzar su colaboración. Ahora la institución, en concreto el decano de la Facultad de Ciencias de la Información, Jorge Clemente, ha pedido la dimisión del rector Joaquín Goyache por el daño reputacional ocasionado, sobre todo por la ocultación practicada con la cátedra concedida a la mujer de Sánchez. Y un daño reputacional el que está sufriendo la universidad está dejando al aire la corrupción e impasividad en el entorno de Sánchez con el caso, que ha llegado incluso a la prensa internacional. Uno de los periódicos británicos de cabecera, como lo es The Times, ha destacado el caso de la mujer de Sánchez en su portada digital. Nuestro rinconcito para con la salud, don Adolfo Albistur, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿Qué tal? Xavier, ¿qué Mejorando tu vida. Bueno, yo no lo sabía, pero el 10% de los mayores de 50 años en España dice tener dolores graves por causas articulares. Curarlos no los podemos curar, pero aliviarles el dolor sí, ¿no? Es lo más importante, es decir, el dolor es lo que invalida, lo que hace que cada vez nos movamos peor las manos, hace que, bueno, que cosas normales como es, yo qué sé, desde abrir un tapón, de abrir una persiana, desabrochar un botón, usar el móvil, escribir, hay tantas cosas que hacemos con las manos que la gente que tiene dolor, claro, las hace al final pero con dolor y a veces no las hace. Por eso lo más importante es el dolor. Yo fíjate, te quería comentar, Xavier, que en estos guantes, lo más sorprendente de los guantes es que la facilidad que tiene usarlos con la gran tecnología que tienen. Es decir, usarlos es ponerse unos guantes y dar 2 botones. Y ya está. Y ya está. Hay otras cosas que... Y un ratito corto. Un ratito, 20 minutos, es decir. Pero luego, detrás de todo esto, ¿qué hay? Hay una tecnología impresionante. En primer lugar, hay una tecnología que está basada en todos los tratamientos que los reumatólogos indican que son buenos para la gente que tiene artrosis.
Esos tratamientos están basados en tratar diferentes frecuencias de onda corta, ultrafrecuencia, en tratar lo que es la vibración y el masaje, en tratar el calor, en tratar los baños de parafina, y todo eso lo conseguimos en unos 20 minutos en casa tranquilamente. En vuestro pack van los 2 guantes. Eso es. Veo que con una cremallera por si alguien Sí, tuviera efectivamente, dificultad. podemos tener con cremallera en los 2 lados para que no tengan ningún problema, que no les duela al meter la mano, que hay personas, esto nos va enseñando la gente que tiene artrosis, que le duele mucho al meter, pues bueno, pues abrimos con cremalleras. Otros guantes para darse... Los guantes, que son los que van con el producto este, que para mí, digo, es un producto casi milagroso, porque la gente se lo pone, y es un producto analgésico, antiinflamatorio, natural, que va genial, y que te los colocas, te das la cremita y te colocas los guantes para que de esta manera estés haciendo ese efecto parafina y no tener que estar metiéndolo en esos baños de parafina. Y luego, pues bueno, pues es apretar los 2 botoncitos y ya está, ¿no? 20 minutos y eliminamos el dolor. ¿Cómo nos podemos hacer con un par de guantes? Bueno, pues ahí tenéis un teléfono, tenéis una web también, pero yo siempre digo, bueno, llamadnos por teléfono, que vamos a estar encantados. Evidentemente estamos por la noche, no vamos a cogeros la llamada, pero siempre queda registrada. Entonces, al quedar registrada, nosotros el lunes mismo ya os llamamos, os explicamos bien todo, os decimos cómo los podéis conseguir, os hablamos de ese 30% de descuento que tenéis por ser espectadores del Toro Televisión, en este caso Más se pierde en Cuba, y os damos también ese tensiómetro gratuito. Con lo cual, os invito a que llaméis ahora, es el 900-730-122, y vamos a decir ya de una vez por todas adiós al dolor. Pues muchas gracias, Adolfo. Gracias, Xavier. Un placer. Tenerte aquí como muchos sábados. No tienes nada para todos. Ahora vivo para la torna, pero no te preocupes. Pues muchas gracias por estar aquí. Nos vamos a publicidad. Vamos a ver. Ayer vi una cosa que quiero enseñarles, porque ya es el colmo de la golfería, la simulación. La simulación de que te quieres dotar de una apariencia institucional, y resulta, lo publicaba el debate, que te apropias de unos logos o de unas formas o de unos colores que te permiten aparentar que eres parte del entourage digamos, del Estado institucional. A eso también hemos llegado. Bueno, la verdad es que resuelto el asunto 1, que es si compartís o no el consejo del abogado Camacho, vamos con la declaración de Barrabés. La declaración de Barrabés cambia muchas cosas. Fue por videoconferencia, en fin, ya lo sabéis, ¿no? Pero sobre todo dio el número de veces que fue él a la Moncloa a discutir el asunto de la cátedra y otros asuntos que le interesaban a él, de la digitalización, el asunto en el que tiene varios negocios que han recibido contratación pública gracias, dicen algunos, a las cartas de recomendación, que a verlas haylas, y nos las han mostrado. O sea, que eso de que recortes de prensa, tararí, tararí. Lo que dijo Barrabés tiene mucha miga. Para el Partido Socialista no hay nada. Paren rotativas. Es que no hay nada de nada. Es que de nuevo esta noticia es la demostración palpable de que no hay nada de nada. Que Carlos Barrabés se hubiera reunido con Sánchez hasta en 2 ocasiones en la Moncloa resulta algo nada fuera de lo común para los del PSOE. La ciudadanía de este país ya empieza a estar cansada de un caso que no avanza, y lo que sí que tiene son 2 informes de la Guardia Civil que dicen que no hay nada de nada, ¿no? Desde el Partido Popular les acusan de mentir sobre los asuntos que afectan a la mujer del presidente y le piden de nuevo a Sánchez una comparecencia urgente para dar explicaciones. El Palacio de la Moncloa no está para agasajar a los patrocinadores de la esposa del presidente del gobierno, ni para que ella cierre tratos con nadie. Pedro Sánchez utilizó su encuentro para convencer al empresario Barrabés de que invirtiera en Begoña Gómez. Ofreció a cambio, o sugirió el ofrecimiento de contratos públicos al socio de su esposa. La declaración del testigo clave del caso Begoña Gómez era una de las más esperadas para avanzar en la investigación sobre la trama. También la del administrador de la empresa, Innovanex, que fue favorecida por la Moncloa. En una declaración por videoconferencia, debido a su delicado estado de salud, Carlos Barrabés, principal valedor del máster de la mujer de Sánchez, también ha afirmado haberse reunido hasta en media docena de ocasiones con Begoña solo en la residencia presidencial. En todos los encuentros trataron asuntos referentes
estudiantes al máster de la Complutense. Y con Sánchez insiste, habló sobre innovación. Sobre las cartas de recomendación de Begoña Gómez, el propio Carlos Barrabés ha indicado que se trataba de un procedimiento habitual, aunque ha alegado, eso sí, no recordar que ella misma las firmaba. 8 veces a la Moncloa, 2 con el matrimonio sentado delante. A ver, Barrabés, que lo que queremos es esto, céntrate, hombre, céntrate. Que sea codirectora, o si no puede ser directora, no, tiene que ser codirectora, porque como no es ni licenciada, dice, bueno, pues ponle uno que se lo haga fácil. Vale, y deciden poner a un profesor de políticas para la digitalización, lo cual también es asombroso. Pero bueno, como antes que eso, el rector de la Complutense, Goyache, había dicho que él también había ido a la Moncloa a negociar los asuntos derivados del máster. La Moncloa es una oficina de colocación de Begoña, nítidamente. Ahora bien, la pregunta que hay que hacerse respecto de la Universidad Complutense. Oiga, que dice que quieren ser perjudicados. Hombre, pues ya veremos, a lo mejor acaban siendo cooperadores necesarios, digo yo, porque de repente han aparecido informes que no estaban. Dudas que ellos tenían, pero que ahora ya las llevan al juzgado y le piden al juzgado que las investigue. Digo yo que alguien habrá en la Complutense capaz de deducir si se ha registrado a nombre de la Complutense un software. ¿O qué pasa? ¿Que eso si no es el juzgado ellos no se atreven? O no sé lo que pasa. José María Sánchez, ¿qué papel juega aquí la Complutense? Pues yo creo que el escrito que ha dirigido al juzgado la Complutense, del que hemos tenido noticia por los periódicos, y yo no conozco en su totalidad, pero sí se ha reproducido parcialmente, al menos el inicio, marca un hito, si se puede hablar así, en esta instrucción. Es decir, la Universidad Complutense, según he podido saber también, en razón de todo esto que está sucediendo, pues dispone desde sus órganos de gobierno, interpreto que desde el rectorado, que se haga una comprobación relativa a todo esto, el máster, el software, etcétera, etcétera. Una comprobación después de los hechos tal y como sucedieron. No sé si es una comprobación al efecto de saber si se han incumplido normas estatutarias, internas de la universidad, no lo sé, pero sí sé que se dispuso que se hiciera una comprobación de todo, relativo a lo que estaba publicando la prensa, en lo que tenía participación la Universidad Complutense. Entonces, ese escrito es el resultado de esas comprobaciones. Y ese escrito, lo que yo he leído es que quien lo firma es, no sé exactamente quién lo firma, porque no figura la última página, ni el PDF, pero sí figura el membrete de la universidad, pone Universidad Complutense, Secretaría General, Asesoría Jurídica. Y en las primeras líneas, a modo de referencia del asunto, como se hace hoy prácticamente en todos los escritos, de todo, sean al juzgado o sean a un primo al que se le felicitan las Pascuas, da igual ya, la gente lo pone siempre, pues pone apropiación indebida. El escrito lo que indica es que acaso, después de esas comprobaciones, los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de apropiación indebida. Claro, esto tiene, como digo, un valor importante en esta instrucción. Primero, aquí ya no estamos en presencia de eso que han denostado constantemente los socialistas enloquecidos, diciendo que aquí no hay nada, que todo es fango, que todo es una iniciativa de la extrema derecha, que he presentado denuncias, querellas y no sé cuántas cosas por aquí, por allá, y que yacuyá, y que no. Bueno, es la Universidad Complutense, que está relacionada con el máster y con el software. Y por lo tanto es evidente que lo de apropiación indebida es relativo al software, porque no creo que nadie pueda hacer apropiación indebida de un máster. También pudiera ser, pero la marca. Parece que es la marca, no, cuidado, la marca o no, la patente, la invención que se haya registrado. Bien, entonces sí, eso es importante, primero porque hay aquí algo cualitativamente relevante desde el punto de vista penal, y segundo porque quien lo pone de manifiesto es la Universidad Complutense. O sea, ya no pueden decir, no, es Manos Limpias, que es una entidad de extrema derecha, es
hazte oír que es otra entidad de extrema derecha, es Vox, es un partido de extrema derecha. No, no, es la Universidad Complutense, en los términos que he dicho, que no son sino expresión de lo que yo he leído en la prensa de ese escrito reproducido parcialmente. El lunes, cuando yo fui al juzgado, aunque no intervine en el interrogatorio como letrado, sí tuve oportunidad de hablar con los letrados de las acusaciones. Y algunas cosas me explicaron sobre esto. Y lo que me dijeron es que efectivamente pues, ese software, su desarrollo había sido financiado por Indra, Google y Telefónica, por un importe... 150, no sé si me dijeron 150 o 140, da igual, 150, bien, 150, pero que con esa cantidad no se había concluido el encargo. No se había concluido el encargo. Entonces, lo que faltaba del encargo era, en cuanto al trabajo por llevar a cabo para obtener un producto acabado que fuera un software que se pudiera comercializar, que fuera utilizable, era un 20%. Y ese 20% se hace con cargo a la Complutense. No logré entender si era que la Universidad Complutense había puesto a trabajar a profesores suyos especialistas en informática para concluir ese desarrollo, o que la Universidad Complutense, como esas empresas que mencionaba, había desembolsado una cantidad para concluir. Eso no lo sé. Me da igual. Es una prestación en especie o un desembolso de numerario que al final contribuye a financiar ese producto. Y ese producto es el que parece, si no estamos mal informados todos, y creo que no, que es el que ella registra en la Oficina Española de Patentes y Marcas como una invención de su propiedad. O de alguna de sus empresas. O de alguna de sus empresas. Sí hay que decir una cosa, nota a pie de página, cómo es la sociedad española. Fue Begoña Gómez la que fue a pedirle la colaboración a Google, a Telefónica y a Indra. Indra, y Telefónica, tal como está el patio, pues ya me dirás. Google quiso participar, sin cobrar. Ellos aducirán ahora que era una cosa benéfica, porque puesto que era una cosa educativa, sí, en la que les convenía estar. Pero ese cuentito tampoco nos lo vamos a tragar. No. Era el por ser vos quien sois de toda la vida. Claro. Me viene a pedir Begoña, hombre Begoña, lo que haga falta. 150 como si son 180. ¡Qué más da! Estamos aquí para servirla. Y eso probablemente fue lo que a esta señora, que es un poco velociraptora, pues le dio la idea de decir, oye, si lo he pedido yo, esto es mío, y va y lo registra según parece. No creo, las universidades españolas no pasan por su mejor momento, pero no creo que la Complutense lleve eso al juzgado sin haber comprobado antes que ese software no obra en las titularidades de la Complutense. Mario Garcés. Bueno, en primer lugar, Begoña Gómez no es el lápiz más afilado de un estuche, eso está claro. Por lo tanto, desde la perspectiva de una estrategia procesal, es evidente que le digan que no hable. Es decir, cualquier momento en que intervenga en una mera trámite procesal con el objetivo de refutar cualquier opinión de parte, evidentemente es susceptible de que meta la pata sistemáticamente. Es susceptible, perdona, de que sea lo que se llama prueba plena. Prueba plena, claro. Ella conforma... que con la declaración del juez diga, ya no hace falta más juicio. Por lo tanto, cuando el lápiz no está afilado, mejor dejarlo en el estuche. En segundo lugar, la investigación, todo el mundo lo sabe, tiene dos vías. Por una parte, la posibilidad de que a través de determinadas cartas de recomendación determinados empresarios hayan beneficiado de un trato de favor en la adjudicación de contratos o en el otorgamiento de subvenciones. Un tema que yo siempre he cuestionado, no lo tengo claro, desde el punto de vista de su proyección jurídica, desde el punto de vista de la jurisdicción penal, no tengo claro que eso fuera a tener éxito, siendo una inmoralidad, siendo una imprudencia y siendo una irresponsabilidad. Yo no tengo claro, con lo que sé hasta ahora, que eso pudiera ser susceptible de un ilícito penal. No, yo tampoco. Pero lo que sí tengo claro, que si ha habido una apropiación de un software que ha sido financiado parcialmente con cargo a fondos públicos de la Universidad Complutense, ahí sí que hay un problema muy grave, que creo que no fue detectado por el Palacio de la Moncloa en los famosos 5 días de encierro en el Monte Sinaí. Creo sinceramente que no fue detectado. Diré dos cosas. Estoy harto en los últimos 10 años de que se haya puesto de moda eso del compliance en las empresas. Cuidado con los riesgos en las relaciones contractuales y sobre todo los riesgos y las amenazas que suponen actuar ante determinadas administraciones públicas.
Se han hecho desde manuales internos de empresas para que los regalos a los altos cargos no superen el valor de una corbata, una litografía. Se han hecho todo tipo de medidas y, por supuesto, tened cuidado en las relaciones, no invitar más que a tomar café y no a comer a determinados. Pero resulta que aquí hay una empresa que de pronto factura, y es una consultora, y hay que decirlo, y se llama Deloitte. Lo digo porque ha salido en los medios de comunicación, si se confirma. Que de pronto, y siguiendo tu argumento, que habrá que probarlo, que no lo sé, porque yo no tengo todos los testimonios y no tengo todas las pruebas, que para cubrir el coste, o mejor dicho, el precio que faltaba de la actividad que habían prestado el resto de empresas, pues ha tenido que facturar 14.999 euros. Que lo entienda todo el mundo. En la ley de contratos del Estado, en la ley de contratos del sector público, para evitar la publicidad en el boletín oficial del Estado, los contratos de suministro y los contratos de asistencia técnica tienen que tener un valor inferior a 15.000 euros IVA excluido. Qué casualidad que sean 14.999 euros. Por cierto, hay que pedir 2 ofertas más en los contratos menores para justificar que esa oferta presentada, en este caso por Deloitte, era la mejor. Yo he tenido conocimiento, por lo que he leído en la prensa, pero es que era literalidad, de cómo se hizo la valoración en los contratos en los que licitó Barrabés de las prescripciones técnicas. Y es curioso, porque es la primera vez que lo veo en mi experiencia administrativa. He sido subsecretario, he sido secretario de Estado, he sido consejero en una comunidad autónoma, he participado en la redacción de la ley de contratos del sector público, tengo manuales escritos sobre contratación pública. Es la primera vez que veo que cuando se hace un informe técnico para valorar las ofertas presentadas por otros que no son Barrabés, todos hacen una comparación, el que firma el informe, sobre la oferta Barrabés. Pues esta oferta es peor que la de Barrabés. Pues esta oferta es peor que la de Barrabés. Yo no lo había visto en mi vida. Lo que se hace es, de manera independiente, se coge cada una de las ofertas, se valoran y se le da una puntuación de 1 a 10, 7. Pero yo nunca había visto, es que esta oferta es peor que la de Barrabés que dice tal cosa. Es que esta oferta es peor que la de Barrabés que dice una cosa. O sea, el nivel de chapucería, el nivel realmente de falta de profesionalidad es tan obsceno, es tan grosero, es tan burdo, que de verdad da al final prueba de las 3 famosas sillas en las que se desenvuelve el Partido Socialista Obrero Español y Begoña Gómez, que son la irresponsabilidad, que son la impunidad y son la imprudencia, como digo, del lápiz menos afilado del estuche socialista. Ya se ve que este tema de la Complutense tiene otra derivada. Como administración pública, la Complutense puede revisar sus propios actos, no necesariamente para cambiarlos, en perjuicio del administrado, se suele decir, o del ciudadano de la otra parte, sino a veces también en beneficio del ciudadano, ¿no? Cuando la Complutense entra a revisar qué es lo que se ha hecho y entra a examinar, claro, entran cuerpos que en la tramitación ordinaria de los asuntos ordinarios no necesariamente entran, es decir, no todo pago de factura se tramita con un informe jurídico, hay una intervención, hay una tesorería y se hace así. Pero claro, esto ya son intervenciones de la Administración donde intervienen funcionarios que no necesariamente han participado en la tramitación del expediente, sino que entran después a revisar qué es lo que se ha hecho y que, digamos, no son parte o no han sido partícipes en aquello que ahora se les presenta. Y claro, ahí nos podemos encontrar con salvedades, con reparos, con observaciones hechas por una administración pública y en ocasiones hechas por funcionarios titulares de su plaza, cuya declaración viene en calidad de expertos, no necesariamente de peritos, pero sí de personas conocedoras del expediente y con experiencia en la materia, puede tener un enorme poder de convicción. Es verdad que las calificaciones jurídicas le corresponden al juez de instrucción. En Madrid hay 54, en toda la comunidad hay en torno a 80, y todos ellos fijan al que le corresponde el asunto, fija la calificación jurídica y eso no se puede sustituir. Ni los peritos califican jurídicamente, ni los expertos. Ahora bien, sus consideraciones y sus valoraciones tienen un gran poder persuasivo. Porque claro, al final son ellos los que dicen, mire, aquí hubo una irregularidad, aquí hay algo que resulta desconcertante, aquí hay algo que resulta llamativo, de ahí la importancia que a veces tienen los informes de la intervención, los informes de la tesorería, los informes de los servicios jurídicos, los informes de los secretarios de los organismos. En torno a la Complutense pueden generarse
requerimientos de documentación a la universidad, emisión de informes a la universidad, declaración de testigos. En el caso de los informes técnicos, además, tiene otro matiz, que es que, claro, puede que desde el punto de vista administrativo un expediente haya estado correctamente tramitado, pero esto no significa que desde otros puntos de vista esa tramitación no pueda tener una relevancia, no necesariamente penal, pero se puede instruir. Al acogerte al derecho a no declarar, todas estas explicaciones que podrían haberse dado sobre cómo se organizaban los pagos, sobre cómo se hacían los contratos, sobre cómo se hacían los encargos, quién tomaba las decisiones, han quedado en el silencio. Como lágrimas en la lluvia. Y ahora declararán otros. Y a medida que van pasando por allí a declarar, tú te acordarás de uno de los grandes casos, de los casos más famosos de prevaricación en Barcelona, el de Lluís Pascual Estevil, que llegó a ser del Consejo General del Poder Judicial. ¿Tú te acuerdas cuando empezaron a pasar, a declarar y a contar cómo se hacían las cosas y cómo se presionaba y cómo... Este es el efecto que se puede terminar produciendo. Por allí empieza a desfilar gente y empieza a contar gente cómo se hacía. Pues a mí me dijeron esto, me propusieron esto, y este es un escenario muy complicado. Rojo, que te ríes por lo bajini, porque tú sabes que la propia Begoña Gómez contrataba por cuenta de la Complutense verbalmente. Sí. Y eso ha quedado ya más o menos demostrado. Y firmó informes técnicos que claramente no le correspondían. Mira, este pringoso vodevil retrata muy bien, como has dicho tú antes, a la sociedad española actual, a la sociedad bajo Pedro Sánchez. Porque es cierto y sabemos de siempre, sobre todo ya tienes has recorrido algo de vida, que hay un natural temor que infunde el poderoso. Entonces es natural, claro. Te llama fenómeno Urdangarín. Urdangarín no iba con una pistola, ni amenazó nunca a nadie, ni nunca exigió, deme dinero, hago no sé qué. Él exhibía, pues, sus contactos. En este caso concreto yo puedo entender que algunas empresas, me cuesta entender la sumisión en la proclividad a ejercer de felpudo que tienen los altos ejecutivos del IBEX español, casi sin excepciones. Pero hay casos de proclividad al mal. Habéis citado Google. Hace justo hoy un año, Garriga de Vox dirigió un escrito denunciando que la jefa de comunicación para España y Portugal había subido a Twitter alabanzas a la banda terrorista Bildu. O sea, cuando ese tipo de ganado uno entiende las cosas que hacen las empresas, es decir, el comportamiento de una gran multinacional como Google, que nosotros creemos que todo viene del algoritmo que hacen en Washington State, mayas. Viene del algoritmo ese y viene de los que aquí manipulan y meten y hacen. Y yo creo que algo ha tenido que ver en el asunto. Y respecto a toda esta historia de Begoña, es que lo de Begoña trasciende porque ayer se presentó una nueva, no sé si es demanda o denuncia, no sé la calificación legal, me parece que es intrusismo profesional, porque aparecen informes de tipo exclusivamente técnico sobre lo que estaban haciendo, que tienen que ver con la ingeniería informática, que los firma ella, con un par, pero con un par, pim, pam, como si yo lo firmo. Si no se hace la declaración de la renta, ¿qué coño voy a firmar yo un documento de esos, de verdad? Pues nada, la paisana ahí firmaba, y los catedráticos, que por eso, es decir, antes en privado hice un comentario sobre el rector. Oye, tú no puedes poner una institución de esa entidad como la Complutense, que hasta antes de ayer, creo, era la universidad con más alumnos de toda España, ponerla en entredicho. Es decir, yo tengo 72 años, 50 de profesión, y no puedo dar clases en la Facultad de Ciencias de la Información. Las cosas como son, porque te exigen unos requisitos que no he cumplido. Yo no hice el doctorado, me pido perdón a mis padres porque todos aquellos años los dediqué a la juerga, al póker y las copas, pero no hice el doctorado, pero entonces no puedo dar clases. Y esta paisana, oye, yo me imagino que en el ámbito de los catedráticos pasa un poco como con la conferencia episcopal. Pues que lo digan. No, pero pasa como con la conferencia episcopal, que al final, mira, topa al convento. Mira para otro lado. Entonces, hombre, yo lo de los catedráticos en la universidad y el otro, y la facilidad con la que van y cómo aprueban los documentos. Porque dices, si te fijas, la aportación de las empresas a todo este proyecto es casi igual, porque se ponían de acuerdo.
sea, lo digo sin pruebas, pero yo estoy seguro que le llamaban, oye, ¿cuánto les habéis dado? Estoy absolutamente seguro, porque funcionan así, de uno a otro. No, creo que el peticionario era muy explícito. Pedía una cosa mira, y este pregunta al otro, oye, tú vosotros, los de la eléctrica, sí, ¿cuánto le habéis también, dado? también, Y pero tú, el banco, ¿cuánto le habéis dado? Eso es el procedimiento normal. Aquí el planteamiento era un poquito más taimado. Esto es como un club. Y aquí, pues, para entrar en ese club tienes que darnos 60.000 euros. ¿Por qué? No lo sé. Podían haber sido 75.000, los hubieran dado igual. 60.000, que es a lo que, como si fuera un incendio, huyen el día que estalla el escándalo de la señora Begoña Gómez, al menos que yo sepa, 2, Reale, Seguros, y la Fundación La Caixa. Qué curioso, siendo entidades de volúmenes y de diferentes madres y padres. Bueno, 60.000, cuota de entrada. A mí me recuerda a esos clubes de golf que tú frecuentas, ojo, en los que para entrar te exigen un pago inicial, ¿no?, para ser member. Es en Puerta de Hierro donde juega Ábalos, donde ocupa los hoyos y se los salta y todas las cosas que hace, para escándalo de los jugadores. Yo no juego al golf. Bueno, seguro que saldrán más cosas de lo de Begoña Gómez, pero dejadme que introduzca el otro elemento familiar, el hermano Azagra. Parece un cura de la Salle, pero no. Es el hermano del presidente del Gobierno. La Diputación de Badajoz nos hemos enterado que pidió baja de maternidad y de lactancia y de todo. Y que además, dos de los conciertos cumbre de su carrera, pagando la Diputación de Badajoz, se produjeron precisamente cuando él estaba de baja. ¡Oh, sorpresa! Vamos a verlo. Hace tan solo unos días, la UCO registró la Diputación de Badajoz y este jueves ha vuelto a hacerlo. Así lo ha ordenado la juez después de que los agentes hayan detectado en los correos del hermano de Sánchez espacios temporales en los que no existe ningún material. Es por ello que la UCO ha tenido que volver a la Diputación por segunda vez en 8 días para realizar otro volcado. Según los agentes, el fallo, que se debe a errores informáticos, ha impedido descargar 2 años de información. A la luz han salido más datos de su vida privada que hasta ahora desconocíamos. Y es que el hermano de Sánchez, al que hasta ahora no se le conocía ningún hijo, se acogió en 2022 a la baja más larga de paternidad, la que incluye 1 mes de baja por lactancia. Fue de 5 meses, se alargó desde abril hasta agosto de 2022. Y todo ello sin contar con los días correspondientes de vacaciones que le correspondían de ese mismo año. Esto para la Diputación de Badajoz fue motivo suficiente para dejarle sin despacho. Cabe destacar que todo esto ocurrió después del año completo de excedencia que se tomó entre 2020 y 2021. El juzgado de Badajoz, que lo investiga, ha solicitado a la Diputación informes y documentos para esclarecer si el puesto que ocupaba David Azagra fue creado exclusivamente para él y si acude regularmente. Recuerden que en estos momentos está investigado por presuntos delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación. Hay que ser humilde en la vida y honesto, a ser posible las 2 cosas y a la vez. Y yo ahora entiendo a esos que pregunté de la Diputación de Badajoz, que me decían, no le conozco. Claro, si el tío se pasa 1 año de excedencia, no sé cuántos los meses de For You, porque ha tenido un rorro y todo eso, pues es normal que no te conozcan. Y lo segundo, yo he dicho aquí varias veces que no entendía por qué se falseaba el apellido. Ahora ya lo entiendo, ¿eh? Me ha costado porque soy un poco borrico, pero ahora ya lo entiendo. Mario García. No sabíamos que el hermano Sánchez era la Madonna de Azagra, ¿no? que tiene un rorró y que no sabíamos que lo había tenido, ¿no? Bueno, yo presumo que lo ha tenido, no sé dónde lo tendrá, no sabemos, pero oye, enhorabuena Pedro Sánchez y Begoña Gómez porque tenéis un sobrino. Esta es una Habrá cosa. que poner a alguien en Moncloa preparándole ya el futuro. Sí, o que lleven a todo el dispositivo policial de juzgado de las plazas de Castilla, que lo lleven a Badajoz para descubrir dónde está el sobrino, ¿no? Yo en mi vida administrativa, y he tenido muchos años de servicio activo en la administración, me he encontrado a gente cuyos padres habían muerto 4 veces. Me he encontrado a algunos que se habían quedado embarazadas su mujer 3 veces en los mismos 9 meses. Digo, me he encontrado todo tipo de situaciones. Este caso todavía no lo sé, porque es posible que haya nacido una criatura y de verdad enhorabuena, porque Badajoz necesita más natalidad, porque es una provincia maravillosa pero con poca natalidad, ¿no?
Este es un escándalo absoluto, pero una vez más porque además se replican el modus operandi de Begoña Gómez. Primero, la atribución de una función o de un cargo sin competencia, cualificación ni experiencia. Se hizo pasar a este señor como uno de los principales músicos de Europa. No sé, con el permiso de Aitana o de Rodri, es que estos que se ponen a cantar ahora, lo de la potra salvaje, este debe ser la potra salvaje de Badajoz. Yo no me he enterado que este sea un gran prestigioso músico, que había montado una ópera de flamenco, no sé si en Taiwán o en China. No lo sé. Yo sí que he hecho una película donde salían unos cuantos españoles que daban clases de flamenco en China bailando, eso sí. Pero me parece que yo estoy más cerca de eso que tú. Es decir, nada, puro comicidad. En segundo lugar, sobre la base del desempeño de una función, el abuso permanente en el ejercicio de esa función. En el caso de Begoña Gómez, a través del desarrollo de actividades que se extralimitan y que pueden tener además un prurito arbitrario, y en el caso de este señor, por inacción, porque este señor aparentemente, y según lo que se ha conocido en los medios de comunicación, ha estado cobrando con bajas de paternidad, con bajas de lactancia, no sé, es verdad que se pueden tomar bajas de lactancia por parte de los hombres, habría que ver si es compatible o no con la de la madre, que no sé quién es la madre, no vaya a ser ella la madre, es que yo ya no tengo absolutamente ni idea de cuál es la relación que hay ahora mismo. Y en tercer lugar, y eso es lo que nivela también a Begoña Gómez con el hombre de Azagra, con la Madonna de Azagra, y es la impunidad. Se sienten impunes. Se sienten impunes. ¿Qué habría pasado si no se hubiera descubierto todo lo que se ha descubierto en la Complutense? ¿Habría reaccionado la Complutense? No. No. ¿Qué habría pasado de no haberse sabido lo de la Diputación Provincial de Badajoz? ¿Habrían reaccionado los interventores, los servicios jurídicos? Pues habrían reaccionado a lo mejor de una manera completamente diferente. Y eso efectivamente, como bien decías tú, Javier, y decía Alfonso, esto es España. Esto es España. Ojo, con todos. Una llamada del poder, al final lo que hace es poner una alfombra roja o azul al servicio de quien llama y al servicio del poder constituido. Bueno, que sepáis que el hermano de la baja por lactancia ha pedido al juzgado que no considere los correos de no sé cuántos años, porque se los llevó la UCO de allí, en fin, y que no los considere, no los vayan a leer, que entonces sí que me hacen un Cristo de madera. Vamos a publicidad. Recordaros que el próximo 23 de julio, martes, a las 8 de la tarde vamos a estar en Barcelona algunos de esta casa y queremos establecer un contacto, pues sobre todo escuchar y también explicar lo que proceda con esa gente, catalanes, barceloneses, que nos siguen y que somos absolutamente solidarios con ellos. Entendemos que es muy difícil hacer política allí, queremos escucharles, entrar en contacto con ellos y lo haremos pues eso, el 23 de julio a las 8 de la tarde. Hay que inscribirse en ese teléfono que aparece en pantalla, hay que inscribirse antes porque el aforo es limitado. Ahí estará Julio Ariza, ahí estará Miguel Durán, ahí estará Alejo Vidal Cuadras y ahí estará un servidor de ustedes, si el gobierno lo permite, como dice una famosa web de un amigo que se llama Riera. Bueno, aparte de eso, recordaros que también podéis pensar en echarnos una mano, porque nos vienen tiempos, luego hablaremos si tenemos tiempo, de lo que pretende este hombre respecto de los medios de comunicación no afines. Bueno, podéis echarnos una mano haciendo socios del Club de Amigos, por supuesto. Hay una novedad, que es que se pueden ahora las donaciones que se hacen a fundaciones sin ánimo de lucro, se pueden desgravar en la renta por como mínimo un 45% del importe de la donación. Claro está, eso exige hacerle una foto a esos números larguísimos, que son los números de 2 cuentas de nuestra fundación, y luego pues mandarles, si lo estimáis oportuno, una transferencia de la cual el 45% al menos, en algunos casos más, lo podréis deducir en la declaración de la renta. Y también os podéis mandar un SMS muy simple, 28088, con la palabra toro o sin ella, y eso, para que veáis que esto no es cuestión de la cantidad, eso solo vale 1,20 €. Don Ricardo, estamos hablando del hermano Azagra. Hay una cosa ahí, Xavier, que normalmente se ve con algo de escepticismo, ¿no? Cuando se valoran los méritos, cuando la administración considera si una persona es un músico excelente o un artista, es el margen de lo que se llama la discrecionalidad de la administración. Margen en el cual,
Se pueden fijar ciertos parámetros, obra publicada, eventos más o menos de relevancia en los que se ha participado, estrenos, etc. Se pueden designar organismos técnicos no en el sentido de la tecnología, sino con un conocimiento determinado de una materia, asesores artísticos, esto existe, pero al final siempre queda un margen de apreciación discrecional, donde se dan una determinada consideración a unas cosas más que a otras. Cuando se trata de personas que tienen un vínculo familiar, de amistad evidente, es difícil no sospechar que de la discrecionalidad se ha podido pasar a la arbitrariedad o directamente a la cacicada. Cuando además de las valoraciones empezamos a ver ciertas conductas de la Administración, no tanto, fíjate que al margen de lo que pueda resultar desconcertante, si una persona tiene derecho a un permiso, va a ser raro que no se lo den. Es decir, cuando tiene derecho, tiene derecho. Otra cosa son ciertas cosas que ya no son tan frecuentes. Por ejemplo, que no se tenga concedido el teletrabajo, pero se permita inasistir de forma habitual al puesto de trabajo. Hay que pensar que el puesto de trabajo tiene importancia. Por ejemplo, puede ser determinante a la hora de decidir si un accidente que una persona sufre es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo. Fíjate la importancia que esto tiene. Si, por ejemplo, se asigna o no se asigna despacho y qué despacho se asigna. Es decir, en este tipo de cosas sí que podemos empezar a ver algo que ya no se da con el común de los trabajadores o con el común de los ciudadanos. Y luego está la cuestión de los correos. Es verdad que en España hay un problema en la instrucción de las causas penales. Ahora encima va a parecer que defiendo a Zagra, que hasta ahí podíamos llegar, pero hay un problema. La instrucción penal puede ser extremadamente agresiva. Se llevan tus correos electrónicos, los discos duros, los ordenadores, y es verdad que en ocasiones se puede acceder a información ajena a la causa, pero que puede tener relevancia para otros fines. Por ejemplo, para fines informativos, periodísticos. Todo, ¿no? Claro. La cuestión está en que esto, que lo sufren todos los ciudadanos, a cualquiera le puede pasar. No me cansaré jamás de decir que en España cualquiera puede encontrarse en un proceso penal. No es tan difícil como uno pudiera pensar. La extrañeza o lo que es desconcertante viene cuando la persona dice no, esto que se me dé a mí un trato especial o que esto no se considere. Generalmente es el Ministerio Fiscal o el juez, habitualmente el juez, el que dice esto se ha expulsado de la causa, devuélvanse las comunicaciones, los correos electrónicos, procédase a su borrado, porque es verdad que en el pasado se han dado verdaderos abusos de información que terminaba en manos de terceros, que era ajena a la causa, pero que estaba allí porque la policía, la Guardia Civil se había incautado de ellas. Habrá que ver en qué queda esta investigación, Xavier. Esto de los vínculos personales del presidente del gobierno empieza a ser extraño. Fíjate que el círculo de amigos, Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, el ámbito familiar, Begoña Gómez, el hermano, el ámbito más estrictamente político. Antes Alfonso Rojo hablaba de la... No, ha sido Mario, creo, el que hablaba de la impunidad, o quizá tú también lo has mencionado. En esto ha sido determinante la sentencia de los ERE, Xavi, del Constitucional. Porque al final aquí lo que se está mostrando es que puede llegar el Constitucional, desbaratar, a mi juicio quizá incluso en un exceso de su propia competencia, de su propia función, desbaratar lo que han dicho todos los magistrados anteriores y declarar que o bien que se tiene que dictar un nuevo fallo o bien que ha habido vulneración de derecho fundamental. Bueno, volvamos al hermano. Me interesa que ustedes conozcan que este hombre fue contratado antes de que llegara Sánchez al gobierno, justo cuando entró en la Secretaría General del PSOE. Me interesa que sepan que el presidente de la Diputación de Badajoz es un hombre sanchista desde el minuto cero. No todo el PSOE en Extremadura en ese momento lo era. Él sí. Me interesa que conozcan que este hombre accede como jefe de servicio, jefe del área de actividades artísticas o algo parecido a eso. Me interesa que sepan que la contratación, es un contratado, que en la contratación no hubo tribunal de contratación, sino que hubo una simple entrevista personal. Oye, ¿qué tal? Pues ¿qué día te vienes? Y ya está. Y más nada. José María Sánchez. Bueno, vamos a ver, yo creo que
tenéis razón cuando habéis indicado tú y luego Alfonso Rojo y también Mario, que lo que estamos presenciando en realidad es una cosa muy vieja. Es una cosa muy vieja. Simplemente desde el poder, sea un cargo, sea otro, en este caso el cargo de mayor importancia en la vida pública española, que es el de presidente del gobierno, estamos en presencia de este tipo de comportamiento en el que la reacción de la sociedad en general, ¿no?, en los medios políticos, la sociedad en general, en lo que son relaciones propiamente sociales, se caracteriza muchas veces por el papanatismo, es decir, este señor es el presidente del gobierno, luego nos mostramos amables, simpáticos y hasta dispuestos a hacerle favores que en otras circunstancias, no siendo presidente del gobierno, nunca hubiéramos actuado de esa manera. Papanatismo puro. Bueno, no creo que España sea una nación en la que el papanatismo esté más extendido que en otras, pero acaso sí, no lo sé. Ni lo sé y renuncio a tratar de examinarlo. Pero esto es papanatismo. Y luego en medios profesionales puede haber una parte de papanatismo, pero la determinante de las decisiones, o lo determinante de las decisiones es un interés. Un interés en llevarse bien con el poder, que haya unas relaciones buenas, o acaso que esas buenas relaciones concluyan en obtener algo del poder, lo que sea. No puedo ahora precisar, hay miles de cosas que se pueden obtener del poder. Esto no tiene nada de particular, es muy viejo, responde a unas reacciones sociales y o profesionales conocidas, que a todos nos disgustan cuando nos encontramos en situaciones como esta, pero que cuando todo esto sucede, pero no hay situaciones como esta, pues no decimos nada, aunque sabemos que es así. Sabemos que es así. Bien, y por lo tanto, en esa medida, yo diría que aquí no hay nada extraordinario, y no soy yo tampoco, creo, sospechoso de querer defender ni a Begoña, ni a su marido, ni al hermano de su marido, ni a nadie de estos. Pero, claro, luego está la otra parte, en la que aquí ya no hay defensa posible. Y es que desde lo ordinario de un modo de actuación social, vamos a decir, tolerado, admitido, está el modo de actuar de un partido político y en este caso de un señor que resulta ser el presidente del partido político. Que es que va más allá del ordinario porque abusa. Bueno, y esto nos va a sorprender, si le hemos visto abusar en todo. O sea, es un abusón en todos los sentidos, rompe las papeletas en el proceso ese de elección de no sé qué y se esconde detrás de una cortina o no sé qué era, una pizarra, no me acuerdo, abusa del decreto ley, el Tribunal Constitucional le tiene que pagar a los pies, abusa del estado de alarma, abusa con la ley de memoria democrática y ahora quiere expulsar del Valle de los Caídos a la comunidad de los benedictinos, es un abusón porque pacta con Junts y con RC, no me acuerdo con cuál de ellos, creo que con uno de ellos, no me acuerdo en este momento de cuál, y está publicado en la página web de Presidencia del Gobierno que el Gobierno va a apoyar la ley catalana que impide la ejecución de la sentencia del TSJ de Cataluña para que los escolares reciban la enseñanza al menos un 25% de su tiempo en castellano, y dice que lo apoya. O sea, este señor que abusa de todo, Entonces ahora ha abusado de esto en orden a favorecer a quién. Bueno, vamos a ver, seamos sensatos, a favorecerse a sí mismo. Entonces, una de las figuras, de los casos de figura de favor así, es favorecer a su mujer. Bueno, y entonces aquí, como además de abusones y caraduras son bastante torpes, por no decir tontos, de remate, pues comete la imprudencia de que esta señora conocida por que no sabe nada, de nada, pues la introduce en una universidad pública. Esto nos da una idea de lo abusón que es, porque se podía haber quedado en el Instituto de Empresa
Yo ya dije en un programa de estos que a mí lo de instituto de empresa me parecía, pues lo que he dicho antes, un modo de actuar socialmente admitido. Feo, de pésimo estilo, en una universidad como esa, que ha sido un éxito comercial tremendo, y que no precisa de llevarse bien ni con Sánchez, ni con Rajoy, ni con nadie. Pero en fin, han caído en esa debilidad. Bien. No, es que dice, bueno, pues nada, ahora la Complutense. Pero vamos a ver, pero no sea usted burro, no se aproxime a una administración pública siendo presidente del gobierno. Mantenga a su mujer como protegida, enchufada y paniaguada de instituciones privadas. Y en el caso del hermano, volvemos a lo mismo. No se le ha ocurrido cosa mejor que, aunque no era él entonces, como tú has recordado, yo no lo sabía o no me acordaba, creo que no lo he sabido nunca, francamente, que este señor, el hermano, el músico universalmente conocido, sí, bueno, sí, bien. Sí, entró en Badajoz el que ha llegado a Badajoz, 17, sí. de Madrid a Badajoz pasando por San Petersburgo, por recordar un título de José María Pemán, ¿no? Entonces, vamos a ver, este individuo, pues lo mismo, o sea, llega a la secretaría o a la presidencia del Partido Socialista, la Diputación Provincial del Partido de Badajoz está en manos del Partido Socialista y ya coloca al hermanito de Marras, lo coloca allí. Pero vamos a ver, esto es cuando ya esa práctica, vamos a decir, ese vicio socialmente admitido empieza a no serlo. Entonces ya vemos el manejo del poder para buscarle un trabajito al hermano en Badajoz, en la Diputación, que le paguen tanto, que le paguen cuánto, que no sé qué, que el otro ahora que si la paternidad, que si se hace una casa en Elvas. En fin, ya todo esto ilustra algo muy viejo, característico de un abuso al que hemos asistido muchos años y que en este señor está presente, por lo que estamos diciendo por las fechas, desde el principio de su llegada a cargos en los que ha tenido capacidad de abusar. Y es lo que estamos presenciando, nada más, con independencia de cuál hayan de ser las calificaciones penales de estas conductas. Aunque esto acabe en nada desde el punto de vista penal, el abuso es como una casa y se ha adentrado ya en un terreno que no es socialmente admisible o no es socialmente tolerado. El presidente de la Diputación de Badajoz fue nombrado después secretario general del PSOE en Extremadura. ¿Cómo lo veis? Querría corregir un poquito a José María, aunque él ha corregido el tiro en la segunda parte de su intervención. Es decir, esto sí que es extraordinario. Es extraordinario la caradura, extraordinaria la voracidad. Dices, esto pasa, claro que pasa. En España, desde hace mucho tiempo, bueno, desde mis tiempos universitarios, hace 40 o 50 años, le decía aquello, que el que no coloca a un hermano deja bien situada a la mujer y le da un beso a un amigo en la boca en una noche borrachera, es que no tiene corazón. Bueno, vale. ¿Esto se decía? Sí, vale. Pero oiga, en este caso es que se han tirado. Es que en este caso ha sido al revés, se han tirado al amigo. Es decir, es que es una cosa, lo de esto es pavoroso y la desvergüenza. El otro día, en el Congreso, a mí lo que más me escandalizó, de verdad, es decir, ya no me escandaliza nada, pero lo que más gracia me hizo fue la oferta de 100 millones para repartir entre los medios cuando estaba hablando del control de los medios y de la financiación de los medios. Es de una desvergüenza tal, y a los 2 días filtran que le van a dar un canal de televisión a prisa al País, que debe 850 millones de euros, que cobran unos sueldos espectaculares y que no pegan ni chapa y que tienen que ver con el periodismo lo que yo con la quiromancia. ¿De verdad? Oye, con esto que has contado... Ricardo. Perdón. O sea, 100 millones para repartir. Y con esto que has contado de darle besos a no sé quién, esto equivale a un doctorado, esto que has aprendido. No, pero digo, siempre se decía en España eso, el que no coloca a un amigo no tiene corazón. El que no da un beso a un amigo en una noche borrachera, tío, sin corazón. Estoy seguro de que os acordáis del despacho de Juan Guerra. Pero una cosita así, una cosita así. Déjame que termine. Yo ahí estoy con José María. Pero también hizo negocios, Guerra. Pero así. Sí. Bueno, yo no sé, sí hizo negocios desde el despacho. La cuestión está en que es cierto que en esto, a veces el derecho penal y estas cosas también retratan a una sociedad. O sea, esto existe. Sí. Esto existe. Y de alguna forma esto también nos tiene que mover a la alerta. Es verdad que
en la administración pública a menudo no se hace justicia al rigor que se pone. Es decir, muchas veces uno tiene la impresión de que, bueno, que tomas por allí, dejas caer un par de nombres y se te abren las puertas. Lo cierto es que en esto España ha cambiado mucho. Ahora mismo los controles, y yo estoy con José María, probablemente si hubiera permanecido en el ámbito de la empresa privada, donde al final pues son fondos de accionistas y uno rinde cuenta a la junta de socios o de accionistas y tal, pero bueno, aquí la cosa queda ahí. Cuando empieza a entrar el derecho administrativo, entran interventores, secretarios, tesoreros, mérito, capacidad, principio de legalidad, o sea, cuando te empiezas a encontrar con el aparato del derecho administrativo, es verdad que puede haber resquicios, puede haber prácticas más o menos consolidadas, pero no es tan fácil. Y es verdad que en España hay un perfil de funcionario público muy serio. O sea, yo he visto informes de intervenciones en procedimientos que terminan diciendo, oye, es que el interventor, esto de verdad se ha estudiado el expediente administrativo y ha dicho, esto no consta acreditado, esta factura no sé qué, esto no se corresponde. ¿Qué es lo que pasa aquí? Son tantas las situaciones que se dan, son tan evidentes los mecanismos de comunicación persuasiva que se emplean, las cartas, los eventos públicos, los actos, que requiere de una explicación. Y creo que es una explicación que no solamente la exigirán los jueces, Ricardo, que la exige la opinión pública. Perdóname, Ricardo, sí. La explicación, y no, es que parece que me quiero dar la razón a mí mismo, la explicación es que es un abusón, claro, y es un cara dura, y entonces utiliza su cargo para abusar. Y entonces traspasa ese límite de lo socialmente admitido. Porque pregunto yo, ¿y por qué no le pide? ¿Y por qué no le pide al Instituto de Empresa, que estaba muy dispuesto a favorecer a su mujer, por ejemplo, que además de las muchas facultades que tiene, con gran éxito comercial, repito, que cree una banda de música y nombre director a su hermano? Sí. No una orquesta. Bueno, pues nos hubiera parecido mal y hubiéramos dicho, pues mira qué cara dura y qué tontos son esos de empresa que acceden a las peticiones disparatadas de ese sujeto. Pero no hubiéramos podido decir mucho más. Pero no, es que además esa condición de sujeto abusón le hace no tener el reparo de decir, bueno, utilizo las administraciones públicas para que mi mujer gane dinero, para que mi hermano tenga un trabajo, etc. El desabogado pues ya está. Sánchez te diría aquí, mira, José María, es que yo creo en lo público. Claro, sí, creo en lo público. Bueno, claro. Vamos con el desabogado Sánchez, que yo necesito un desengrasante porque llevamos una noche densa. Se ríe de sus propios chistes. Como siempre lee, el día que improvisa alguno y le queda medio bien, se parte la risa solo. Es patético. Sí. Vamos a ver. Ahora Vox dice que les deja y la verdad es que luego cuando sube aquí el señor Abascal y también les espeta algunas críticas, pues da la sensación de que, pero después de tantas pruebas de amor a la ultraderecha, pues entienda mis dudas, señor Feijóo. ¿Su ruptura es una riña de verano o es algo definitivo? ¿Es algo definitivo? ¿Vox y el PP han roto para siempre o se están tomando un tiempo? ¿O es que empiezan una relación abierta a varias bandas? Sí, que se lo ha escrito Broncano. Se lo ha escrito Broncano. Leyendo. Broncano. Que ahí corrijo que yo pensaba que había improvisado, pero qué va, tampoco hoy. En fin, qué pena. Y es que es un desastre, incluso leyendo, porque se equivoca grandemente. Déjame. Hoy España está mucho mejor que cuando llegamos en el año 2018. Pero también sabemos que no somos fiables, o mejor dicho, infalibles, que a veces cometemos errores. O sea, vamos a ver, recapitulemos. También sabemos que no somos fiables. Esto es un acto fallido de manual. Es decir, infalibles. Acto fallido. Esto es como, ha revelado lo que realmente quería decir. Esto es como la televisión espantosa de Rosa María Mateo. Esta televisión espantosa cuando dijo eso. Es el subconsciente, amigos, que no perdona. Estoy muy enfadado por las reacciones a una cosa que hizo un futbolista de la selección, Carvajal, que es la que hubiera hecho yo. Pero bueno, ahí la tienen. Le da la mano y dice, bueno, sí, ala majo. El otro se queda de pasta de boniato. Y bueno, le han arreciado las críticas a Carvajal, qué zafio, eso no se le hace, es el presidente del gobierno, es no sé qué, es no sé cuántos. Oye, vamos a ver, ¿de quién estamos hablando? ¿De Sánchez? Bueno, pues vamos a revisar lo que hace Sánchez cuando tiene que dar una mano incómoda. Vean.
Bueno, pues se acerca esta señora de color, con 2 niños, tal, le da la mano y ahora fíjense qué hace con la mano. Qué mal, qué mal. Ricardo, ¿qué querías decir? Sí, bueno, 2 cosas. Una, el humor tiene que ver con la inteligencia, ya que yo tenía, en esos chistes había poca inteligencia. Pero luego hay una cuestión aquí de fondo con esto de los saludos. Él pretende al mismo tiempo revestirse de la majestad que rodea a las instituciones del Estado, la presidencia del gobierno, por un lado, y por otro lado, indultar a los principales enemigos de la unidad nacional. Pactar con Bildu. Acercarse, reconciliarse, negociar con los enemigos de todo aquello que la selección nacional representa. Es comprensible que una persona que se siente libre y que desde luego ha demostrado su talento deportivo, considere que una cosa es que saludar, como decía un gran jurista que conocí, decía, con todos los respetos, cuando estaba en sala decía, con todos los respetos, pero ni uno más. Pero ni uno más. Claro, ha dado con una persona libre que le saluda con respeto, pero ni uno más. Y me parece comprensible y en cierto modo me parece un poco infantil esta rabieta o esta patadeta de me deberían haber saludado con más respeto. El primero que falta sistemáticamente al respeto a la presidencia del gobierno es Pedro Sánchez. El primero que la ha mancillado es Pedro Sánchez. El primero que ha convertido a la presidencia del gobierno y al resto de instituciones en organismos y órganos bajo sospecha, en el hazmerreír de las organizaciones y de los países de nuestro entorno. Hay que pensar lo que ha sido la humillación de España durante los años de Pedro Sánchez en la Unión Europea. ¿Tú recuerdas toda la polémica en torno a si había o no había abierto procedimientos contra Puigdemont y el informe de la Abogacía del Estado diciendo que bueno, que no, que en realidad no había previsto ejercer acciones? Es decir, Pedro Sánchez ha puesto a todas las instituciones del Estado a los pies de los caballos. Del Constitucional no vamos a hablar esta noche. Del Sáhara, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo espera que va a reaccionar la gente? No puede ir a ningún lugar sin que lo abucheen, no puede ir a ningún lugar sin que protesten. Es lógico. Bueno, déjame terminar con los desengrasantes. Tengo uno que les va a encantar. Las notas con las que asume el debate Alberto Núñez Feijóo. Ahí le han pillado con el carro del helado y resulta que dice, ahora lo vais a ver en grande, inicio réplica, tono duro. La pregunta es, ¿os imagináis a alguien llevándole el discurso al gran José Mari? Al gran José Mari, lee esto y ponerle al lado tono duro. ¿Os imagináis a alguien llevando este discurso a Manuel Fraga, despacho, diciéndole el tono que debía emplear? Bueno, si buscáis en internet veréis lo que le pasó. Muchas veces ni leían. Veréis lo que le pasó a uno que iba a grabarle el discurso navideño en nombre de Telegalicia. Y salió escabechado del despacho. Bueno, esto es, francamente, ya es horroroso que un líder político que sube a la tribuna del Congreso tenga que leer. Eso es, lo descalifica. Pero que encima le subrayen el tono, ya, chico, de verdad, rojo, que no sé dónde hemos llegado. ¿A ti también te subrayan el tono? Aquí en el programa este. No, me dan consejos a posteriori. Sí. Tú tenías jurídicos. ¿Cómo dijiste eso? ¿Cómo se te ocurrió? Vamos a ver, el discurso de Feijóo fue un buen discurso. Es decir, subrayado o no subrayado. Probablemente el más duro en la forma de expresarlo en su conjunto. No hubo tono duro en la réplica, hubo del principio al final. Yo creo detectar que hay un cambio en la percepción, que el PP empieza a entender que el tipo de oposición tiene que ser más duro. ¿La llaman Begoña Gómez o aún no? No, están en el borde, pero todos los miembros del partido lo hacen, excepto Feijóo. Y son los consejos. También tiene un problema, yo no sé cómo es la política por dentro de verdad, pero supongo que el que tener mucha gente o gente que te aconseja, te pasa como cuando vas a un debate o si te empiezan a decir, tienes que siéntate así, la corbata. Si empieza así, se acaba como Biden. Sí, te acabas como Biden, claro. Si tienes mucho consejo, te pasa eso. Entonces, pero yo creo que al margen de las notas, también te digo otra cosa. Si hubiésemos sacado nosotros las fotos de las notas de Sánchez, en este momento la Asociación de la Prensa estaba manifestándose por la calle Serrano, ellos de cintura para abajo en pelotas y ellas de cintura para arriba, exigiendo mi expatriación
a Mauricio o a un penal en... Mauricio es una gran expatriación. No, es que me gustaría Mauricio, lo he dicho por si se les ocurre. Acto fallido, como el de Pedro Sánchez. A Guayana francesa, como Pillón. Sí, eso, a Guayana. Yo por recordar mi experiencia de diputado, y está aquí José María Sánchez, éramos muy pocos, y José María es un caso, y yo lo hice los 5 años que estuve, que subí a la tribuna sin ningún papel siempre. Porque creo que es un honor al parlamentarismo subir sin papeles. Primero porque demuestra tu conocimiento y hasta tus errores, ¿eh? No te puedes equivocar. En un momento determinado puedes tener un lapsus, pero no pasa nada, forma parte de la condición del ser humano, ¿no? Yo recuerdo que como lo hice constantemente, y dejé prueba de ello, que yo nunca lo hice, y además por rendir homenaje a ese viejo parlamentarismo donde se prohibía expresamente subir con papeles. Sí, señor. Hace 100 años se prohibía expresamente subir con papeles para demostrar la capacidad y el talento de cada político. Yo me acuerdo que en alguna reunión interna de mi grupo vinieron a decir, este va de sobrado. El que va de sobrado es el que sube arriba con un discurso que le ha preparado un asesor y lo lee. Eso sí es de sobrado. Tener cierto conocimiento que podrás compartir o no. Tener cierto talento intelectual que podrás compartir o no. Y tener cierta retórica parlamentaria sin papeles es evidentemente que era un mérito. Dicho lo cual, es verdad que en el libro de actas luego del Congreso de los Diputados queda transcrito literalmente el texto. Y es, desde una perspectiva para algún político, mejor que lea el texto porque de esa manera se reproduce íntegramente un texto que ha sido elaborado de manera consciente y concienzuda por parte de algún prescriptor interno dentro del propio grupo parlamentario. No es mejor, desde esa perspectiva, el que sube sin papeles o con papeles, a pesar de que a priorísticamente siempre pienso que el que sube sin papeles demuestra talento, demuestra conocimiento y no demuestra tener miedo, ¿no? Pero insisto que subir sin papeles a la tribuna del Congreso en algún momento hasta se vio mal en las últimas legislaturas, porque parecía que el que subía era un desahogado. Ya. Con lo cual demuestra el nivel que hay parlamentario en Así algunos es como va la grupos. cosa, Ricardo. O sea, tú sabes que a veces en los juicios sí que ha pasado que cuando tú vas y te limitas a leer, sobre todo en el informe, te llaman y te dicen, no, a ver, usted no ha venido aquí a leer un papel. Una cosa es que usted tenga notas y otra cosa es que usted le dé al tribunal 10 folios aquí de lo que se está diciendo. Lo que pasa es que al margen de las cuestiones formales, a mí me parece que hay algo que sí revela un determinado estilo algo artificial de hacer política, ¿no? Donde al final se le dice, hay un asesor o hay alguien, y ahora tienes que ser más duro, ahora tienes que ser menos duro. A mí me da la impresión de que el parlamentarismo al que Mario Garcés hacía referencia está en trance de agonía. Es decir, y ahora el Parlamento, desgraciadamente, subrayo lo desgraciadamente, se ha terminado convirtiendo en algo más performativo, en el sentido de que uno va allí y hemos visto juramentos estrafalarios de gente que decía cosas que, juro aquí, por lo primero que se le ocurría. Exhibiciones de camisetas, de objetos de todo tipo. Hemos visto la utilización del Parlamento para fines verdaderamente torcidos. Estoy pensando en el uso del Parlamento de Cataluña para romper la legalidad. Y es parte de este estilo de hacer política que entró en la política española con Podemos y con los movimientos antisistema y que al final el Partido Socialista y Pedro Sánchez ha terminado abrazando y que el Partido Popular corre el riesgo de terminar asumiendo, de terminar impregnándose, no por lo estrafalario, sino por lo artificial. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad, volvemos en nada, que tenemos todavía algunos temas importantes. Bueno, la ley de medios. Parece que quería más, que ha tenido que conformarse con menos, pero hay peligros que están muy en evidencia. Amedrentar a los señores anunciantes de los medios que no son afines al gobierno. Si no, ¿para qué vas a querer saber quién pone publicidad y dónde y por qué importe? Segundo, freír a demandas y a querellas, y algunos que estamos aquí hemos sufrido algunas veces eso, es el método que les dicen siempre a los perversos. No, fríelo a querellas y a demandas, que ya verás tú cómo lo frenas por ahí, ¿no? Bueno, ese es el propósito, con algunas extravagancias, como que el tío que sube a cercenar las libertades de la prensa en España, venga con la zanahoria y el palito. Y tengo 100 millones para los que sean dóciles, que cuidado que los voy a repartir pronto. Y luego lo que se ha levantado después. Quiere darle otra tele, será la tercera televisión que los socialistas entreguen a Prisa. Le quiere dar una tele en abierto a Prisa. Es un disparate todo esto. Vamos a verlo.
Sánchez no ha convencido ni a sus socios. Sus respuestas son discursos vacíos. Las leyes no sirven para nada sin ética. Los más duros han sido los de Esquerra. ¿Qué ha venido a hacer hoy aquí, después de 3 meses y 5 días de reflexión? El plan de regeneración democrática del presidente prometía marcar un antes y un después para la regulación de lo que el socialista califica de máquinas de generar bulos y pseudomedios. La pandemia es el mejor ejemplo de la necesidad de contar con medios de comunicación robustos, que tomemos medidas para proteger la libertad, el pluralismo. Pero todos coinciden en que su discurso estaba vacío, falto de ideas y de concreción. Y apuntan a 3 factores que le han llevado a las prisas por presentar su no plan de regeneración. Primero, porque Europa le obliga a ello. Segundo, por las informaciones que se publican sobre su esposa y su hermano. Y tercero, porque en su pensamiento está que hay partidos que crean la información que califica de fake. Sánchez ha llamado incluso al PP a un acuerdo para que los partidos no puedan comprar líneas editoriales. La democracia tiene el derecho y la obligación de defenderse. No de las ideas distintas, ni de las voces discrepantes, pero sí de las mentiras, de las injerencias de aquellos que quieren desmantelarla, la democracia, eliminando a rivales con difamaciones o comprando la opinión de ciertos tabloides digitales. Sobre esto, el que fuera director adjunto del País, David Alandete, ha estallado en las redes sociales contra la propuesta de Sánchez. Dice en un tuit en la red social de X que fue el propio presidente quien llamó a un accionista del diario para obligarle a cambiar un titular. En Feijóo ha tenido la réplica que no ha escatimado en sus críticas hacia el socialista. No hay ningún principio, no hay ninguna convicción. Esto es otra milonga más. En este PEN está todo lo que se ha publicado de su gobierno, de su partido y de su entorno. ¿Por qué ni usted ni los suyos lo han denunciado ante los tribunales? El líder de Vox, Santiago Abascal, le ha reprochado a ambos partidos la calidad democrática que ambos proclaman. Han estado de manifestación en manifestación, domingo tras domingo, para luego venir aquí a pactar con Pedro Sánchez y a repartirse los jueces. Sánchez ya ha anunciado una ronda de contactos con todos los grupos para elaborar un plan de acción para proteger la democracia. Bueno, vamos con la ley de Marras en cuestión, pero la reflexión es muy sencilla. ¿Quieres saber si hay gobiernos autonómicos que financian medios de comunicación? Pero si eso es tan sencillo para alguien que está en la presidencia del gobierno como pedírselo a Hacienda. Totalmente. O como, ¿quieres saber los socios de los medios de comunicación? Ahí está el registro mercantil. Por cierto, hay una, para los audiovisuales, por lo menos, hay un acto administrativo previo en el Ministerio de Industria. Nunca he sabido por qué es ese ministerio, en el que te miran hasta los calzoncillos. ¿Y saben quiénes son los accionistas de un grupo que tiene licencia en el espectro ese radioeléctrico, donde han encontrado un hueco para darle una cadena de televisión a Prisa? Mira tú qué casualidad. ¿Qué se espera de todo esto? Pues se espera de cuando un redactor llega a ver a su director y le dice: mira, tengo 2 cartas de recomendación de Begoña. Dice, bueno, tráelas para acá, chato, que las vamos a meter en este cajón, a ver cómo terminamos en ese reparto de los 100 millones. Claro, eso es lo que pretende lisa y llanamente Rojo. Bueno, hay una parte mucho más importante, ya está en marcha, ya funciona. El simple hecho de exponer lo que ha expuesto actúa como un elemento de disuasión, por usar una palabra fina, sobre todos los posibles grandes anunciantes. Y no te estoy hablando del tendero de la esquina o de una pequeña compañía de transporte local, no. Sobre Iberdrola, sobre Endesa, sobre la Caixa, sobre el Santander, sobre Telefónica, fundamentalmente, pero no solo, sobre las reguladas, las que tienen por tarifa que contar con la administración. Pero si eres una compañía aérea y te afecta, porque al final el que tú cargues en la T4 o en la T2, pues te cambia el negocio, te lo cambia radicalmente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y yo lo estoy viviendo, como periodista digital lo estoy viviendo ya. Poco, porque tenemos muy poca publicidad, pero el que de repente se le olvida que acordó contigo meterte publicidad desde que él lo ha dicho. Y nadie te dice, es que me da miedo Sánchez, es que no quiero disgustar al gobierno. Pero los empresarios funcionan así. Los empresarios, y sobre todo los ejecutivos de las grandes empresas. Y eso es una de las partes de la... Y la segunda es los incentivos. El incentivo es a la buena conducta, que son esos 100 millones. Como dije antes, esos 100 millones, una parte sustancial se va para empresas y agencias vinculadas al poder, que son las que van a repartirlo. O sea, más del 30% de ese asunto se va para ahí. Tú pagas el IVA y ellos se reparten la pasta.
y a ti lo que te dejan, si aceptas ese tipo de ayudas para la digitalización, es una mierda como el sombrero de un picador. Nada, pero nada, sin paliativos. No te hacen nada. ¿Qué me van a digitalizar? Dice, el archivo digital, el no sé qué. Mira, es decir, la última parte es la de la zanahoria. Lo importante es el temor que infunde en las grandes empresas. Y lo han conseguido ya. Vosotros lo veréis, lo veremos en esta casa, lo veremos en todas, como de repente aquel con el que has hablado, dices, mira, mejor lo dejamos para después del verano, será del verano del 2056. Pues es así. Y ojo con la lluvia fina de querellas y demandas. Bueno, eso ha funcionado siempre, ¿eh? Eso asusta. Ya te conté que me llamó una vez de la vicepresidencia, su jefa de gabinete, de la anterior, para decirme suavemente, oiga, es que nosotros podemos tirar de la abogacía del Estado y que te llegue el burofax en una empresa pequeña o mediana te estropea el día, ¿sabes? Un burofax, aunque no pase nada, pero el que te llegue un burofax es... Porque lo que buscan también, que es otro detalle, y tú lo sabes mejor que yo, es contando con la natural tendencia a proclividad al miedo que tiene el periodista español a acomodarse, es la autocensura. Lo que van a lograr con esto, están logrando con esto, no es asustarte a ti, no van a asustarme a mí, no van a asustar a Inda, no van a asustar al de Objective o al de, yo qué sé, o al Vox Populi. Pero hay mucha gente a la que le entra canguelo. Te dime las piernillas, te entra así una cosilla. Bueno, ¿Qué me pasa? ¿Qué penetra en mí? Pues penetra a ti el frío de la Moncloa. Claro. Claro, sí. Mario. Yo para todos los periodistas que estáis estudiando, vais a ser periodistas en las escuelas, en las facultades de periodismo, perded toda esperanza como en el infierno de Dante. Parte de lo que está ocurriendo en este país también es obra y causa de que el periodismo español no se haya rebelado contra su propia decadencia en los últimos años. Y eso hay que decirlo muy claramente. No echemos la culpa a los demás cuando creo que parte es de responsabilidad de la falta de respuesta del propio periodismo español. Y lo voy a explicar. Antes hablábamos de los discursos de los políticos. Cuando un presidente de una comunidad autónoma, un presidente del Gobierno de España, toma posesión en su cargo, lo primero que hace es tomar dos decisiones. Una, ¿quién me escribe los discursos? Y dos, ¿quién va a ser el periodista que me va a controlar a los medios de comunicación? Las dos primeras decisiones que toma. Y a partir de ahí, fiestas, festivales y un poquito de regocijo para que la sociedad esté contenta. Ese es el conductismo social español. ¿Y qué quiero decir? Para que todo el mundo lo tenga claro, porque este es un tema más complejo de lo que parece. Hay que distinguir en el ámbito de lo que es el entramado periodístico español, la propiedad, la dirección y los periodistas. Una redacción de un periódico es lo más parecido a un partido político y lo más parecido a la Federación Española de Fútbol. Es el Far West. Y lo voy a explicar. El propietario tiene que mantener su negocio. Y en un modelo de negocio donde cayeron abruptamente los ingresos comerciales, para que la gente lo entienda fundamentalmente, tanto en la radio, pero fundamentalmente también en la prensa, esos medios han sido sustituidos absolutamente por aportaciones económicas de las administraciones públicas. Ese problema existe. Sigo. Solamente había un diario en España que dependía directamente de una diputación provincial, que era el diario de Teruel. Dependía directamente de la Diputación Provincial. Era una sección de la Diputación Provincial. Ahora todos los diarios, no todos, pero prácticamente todos en España, dependen directa o indirectamente de las administraciones públicas. No, todos. Y alguien dirá, bueno, no, pero estos mantenemos nuestra independencia. Si el 40% de tu cuenta de resultados depende de las administraciones públicas, eso genera un incentivo perverso. Aquí, en el periodismo y en cualquier otro tipo de actividad profesional. El propietario. El director del medio. El director es una persona nombrada por la propiedad y el director es la correa de transmisión, evidentemente, el propietario. Y, por supuesto, adaptará su forma de actuación e intentará llevar lo que es la totalidad de los recursos humanos del medio a lo que le digan las orientaciones de arriba. Y luego está el periodista. Yo me reúno con muchos, con directores, con propietarios, con periodistas de base. El periodista hace un ejercicio de supervivencia. 1.500 euros al mes. Autocensura. ¿Cómo voy a publicar esto si me va a llamar el director y me va a decir, pero te has vuelto loco, ten en cuenta que nos acaban de meter una campaña de patrocinio estos y precisamente ahora te estás metiendo con el presidente del gobierno de no sé qué? Yo solamente voy a hacer dos preguntas y las dejo. Si hoy suprimiéramos toda la publicidad institucional,
¿Las portadas de mañana de los periódicos serían las mismas que estaban previstas que Esto salieran? es lo que hizo Milei en Argentina con la publicidad de La Nación, ¿eh? ¿Serían las mismas? Y dos, si se interpusiera algunas querellas criminales contra periodistas que han ocultado información sobre irregularidades de determinados políticos que estaban en su poder, y eso fuera encubrimiento, ya veríamos cómo se actuaba de una manera radicalmente diferente. Y acabo con una cosa, simplemente. Desde el año 1837, hasta donde yo tengo conocimiento del Código Penal del año 37, existen los delitos de injuria y de calumnia. Y ya. Y se acabó. Claro. Pero luego contaré una cosa yo sobre el efecto de las querellas sobre las margaritas, como dice la famosa película aquella de la mujer de Robert Redford, ¿no? Sí. Ricardo. Lo que pasa es que hay que añadir, a mi juicio, ahí dos cosas, ¿no? Una es el formidable poder que tiene el gobierno con Hacienda. Creo que alguien tenía que decirlo. Pero creo que esto está también ahí. Es decir, cuando se decide hacer, por ejemplo, una inspección sectorial, te puedes encontrar con que te dicen, no, este año dentro de la estrategia se van a analizar estos sectores. Y te puede tocar. Luego hay otra. Es verdad que están los delitos de injuria y calumnia. Es verdad que las penas que tienen a veces no son lo suficientemente disuasorias y a veces pueden resultar excesivas. Porque claro, ahí está la cuestión de la pena en sí, la multa, realmente ya gente en prisión, que yo recuerde ahora mismo no hay nadie, pero la multa sí. Pero luego está la responsabilidad civil y ahí viene la responsabilidad civil derivada de delito. Los juzgados de lo penal tienden a ser quizá algo más moderados en esto, pero luego están las acciones civiles por intromisión ilegítima del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Claro, en un medio pequeño, que te impongan una condena de responsabilidad civil de 60, de 70.000 euros más costas, no digamos nada si se le impone a un periodista autónomo en uno de los sectores más precarizados de toda la economía española, probablemente sean los medios de comunicación, y dentro de eso el periodismo, y me atrevería a decirte que dentro del periodismo, el periodismo que tú has descrito de redacción, redactores y gente así, porque es verdad que en el mundo quizá más del periodismo de opinión el mercado es algo distinto. Además de todo esto, está la zanahoria. Es decir, si tú en lugar de entrar por la vía de la independencia, del periodismo de investigación, en lugar de meterte en problemas al servicio de los ciudadanos, que es algo que está llamado un periodista, al final el periodista dispone de las libertades informativas de un modo cualificado al servicio de los ciudadanos. Este es el sentido, por ejemplo, del derecho al secreto de las fuentes o del derecho a la cláusula de conciencia del periodista, un derecho único que solo tienen los periodistas. Al servicio de los ciudadanos. Si en lugar de entrar por ahí, tú entras por la vía de la comunicación institucional, de llevarte bien con el poder, tenemos 100 millones para repartir. Y además vas a tener acceso, vas a tener entrevistas, vas a tener una información privilegiada respecto de tus adversarios. Es decir, hay una parte de la industria de las relaciones públicas que ha terminado entrando en la comunicación, tanto en la comunicación política como en la comunicación de gobiernos. José María. Sí, el otro día, el miércoles, Sánchez pronunció dos larguísimos discursos en el pleno del Congreso, que era un pleno convocado con un solo punto del orden del día, convocado al solo efecto de que él informase sobre los últimos consejos europeos y sobre este plan de regeneración. No sabíamos muy bien de qué y cuando concluyó el pleno seguimos sin saberlo. Y pronunció dos larguísimos discursos, uno el inicial y luego otro a modo de réplica de las intervenciones de los grupos parlamentarios, de los portavoces. El primer discurso, muy largo, de 1 hora y pico, si yo tuviera que hacer un resumen de lo esencial de su contenido, diría que fue un discurso de corte totalitario, en el que él postuló la persecución ideológica en nombre de unas verdades que declara y declarará él. Esta es una síntesis de ese discurso. Todo lo demás eran más o menos bobadas o elementos accesorios de esto que era verdaderamente lo principal en su discurso. Es decir, el discurso examinado con atención es de escalofrío. Él allí defendió la persecución ideológica. Y al defender la persecución ideológica, atacó y justificó
la violación de la libertad de expresión y la violación de la libertad de información. Es decir, que es totalitario ese discurso porque él constituye un todo que él gobierna y ese todo es lo único, por eso es totalitario. Todo lo que no se integre en el todo queda fuera, no hace falta decirlo, queda fuera, pero queda fuera en una situación de proscripción. Por eso es totalitario. Es un discurso claramente totalitario. Lo que pasa es que este hombre es tan ignorante y tan burro que él no tiene conciencia de lo que dice. Él no tiene conciencia. Pero el discurso verdaderamente merecería ser analizado. Yo no lo analicé, lo escuché allí y inmediatamente tomé nota, no me hacía falta analizar mucho. Y luego hay otra cuestión, que es que él se refirió al reglamento europeo reciente de abril de este año. Un reglamento que la propia Unión Europea ha bautizado como reglamento sobre la libertad de los medios de comunicación. Además del nombre oficial, que es marco común para los servicios de medios de comunicación del mercado interior y de reforma de la directiva bla, 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 le han puesto un nombre. Dice, reglamento sobre la libertad de los medios de comunicación. Bueno, pues si de escalofrío es escuchar o leer con detenimiento el largo discurso de Sánchez por la línea directriz, que es esa línea directriz netamente totalitaria y de persecución ideológica, pues también es de escalofrío leer lo que llamaríamos en términos nuestros exposición de motivos, que son unos apartados muy prolijos y largos que tienen todas las normas de derecho europeo, pero que sirven para interpretar el texto porque expresan cuál es la voluntad del legislador. Ese reglamento es un reglamento de atrincheramiento. Las instituciones europeas se atrincheran, es decir, tienen conciencia de que hay una corriente de opinión poderosa cuyo vehículo esencial son medios de comunicación convencionales pero marginales, pero principalmente las redes sociales, se sienten agredidos, se sienten temerosos de que eso pueda prosperar y entonces se atrincheran, es decir, se sitúan en una posición de defensa y desde allí van a lanzar proyectiles contra todo aquello. No me quiero alargar, si quieres luego hablo un poco de esto, si tuviera tiempo. Voy a contar una experiencia personal de lo que hace en el periodismo la mecánica de la querella. A mí me puso una querella un abogado del PSOE, en tiempos Zapatero, porque en un programa de televisión, para calificar a una persona trans que era colocada en listas electorales por el PSOE en Madrid, dije chico, chica, chique. Querella y a declarar. Aquello no prosperó, de lo cual me alegro mucho, pero es que hoy chica, chique, ¿cómo es? Chico, chica, chique, lo utilizan los trans y lo utilizan la gente del mundo LGTBI como si fuera una vitola. ¿Bien? O sea, todo esto es absurdo. Lo que buscan es conducir al periodista, arrinconar al periodista, que el periodista no se atreva a transgredir determinadas líneas. Para eso sirven las querellas y las demandas. Ojo con las demandas, que aún son más útiles. Bueno, vamos con Chávez Minoyes, que ha vuelto a la política, se ha vuelto a hacer del PSOE y viene a dar lecciones de derecho. Vamos con él. De estar condenado a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, a pedir que le vuelvan a dar de alta como militante del Partido Socialista y a cargar duramente contra el PP. Así, con la cabeza bien alta, ha reaparecido Manuel Chávez este jueves, después de que el Constitucional haya anulado parte de su condena por los ERE. Pienso y quiero volver al Partido Socialista. Sí, yo voy a pedir la entrada, que me den de alta en el Partido Socialista. Era la primera rueda de prensa que ofrecía Chávez después de muchos años y el tono bronco que ha usado contra los populares no ha pasado desapercibido. Les ha acusado de montar una operación política y mediática para echar al PSOE de la Junta de Andalucía. En el contexto de una operación política, de una operación mediática, de una operación con ropaje judicial,
montada por un partido político, montada por el Partido Popular. El expresidente socialista ha mandado incluso otro mensaje a Feijóo. Este, en clave electoral, dice que las sentencias del Constitucional son el principio del fin de la gobernabilidad del PP en Andalucía. Unas declaraciones que los de Feijóo han contestado rápidamente. Hemos visto una rueda de prensa en la que el condenado Chávez estaba diciendo a todos los españoles que estaba orgulloso de lo que había hecho al frente de la Junta de Andalucía. Él y todos aquellos que formaron parte del mayor desfalco de millones de euros que se han hecho desde Andalucía. Hemos visto un acto de ejercicio de soberbia, hemos visto un acto de desvergüenza. Lo dicho por Chávez también ha enfurecido a los de Abascal, que critican el bipartidismo de PP y PSOE en Andalucía y acusan a ambas formaciones de robar a los parados. Juanma Moreno pedía encarecidamente que volviese el PSOE de siempre, pues ahí lo tiene. PP y PSOE son cómplices de la ruina y el posterior blanqueamiento de 37 años de totalitarismo a base de robar a los parados. Lo que está claro es que el PSOE repartió a escondidas 680 millones de euros entre los suyos y ahora pretenden que el mayor caso de corrupción quede en el olvido con la ayuda del Constitucional. Bueno, o sea, que ahí no hubo nada, que fue un montaje del Partido Popular, que esta es la antesala a un cambio de gobierno en Andalucía. Esto es demencial. Mario Garcés. Bueno, lo que es un cambio de modelo es que el Tribunal Constitucional se haya convertido en un tribunal de casación de causas jurídico-penales. Eso sí que es un cambio de modelo. Es un cambio de modelo fruto esencialmente de la cooptación o la colonización de las instituciones por parte del Partido Socialista Obrero Español. Se cometió un error de libro por parte no solo del Partido Socialista Obrero Español, entregando el reparto de magistrados a una mayoría, como se dice ahora, progresista, ¿no? Que hubo desfalco de recursos, o mejor dicho, desviación de fondos en materia de subvenciones, es evidente. Que hubo responsabilidades políticas y judiciales, es evidente. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional se ha convertido en el Tribunal de Sanación Política de este país. Ricardo. La tensión entre el Constitucional y el Supremo, y en particular la Sala Segunda del Tribunal Supremo, respecto a dónde terminaba la interpretación de derechos fundamentales o la interpretación de preceptos conforme a la Constitución y dónde estaban las cuestiones de legalidad ordinaria, esto tiene décadas de antigüedad. Yo recuerdo tribunas en medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Que Pedro Sánchez ha politizado hasta tal punto el Tribunal Constitucional que es muy difícil despejar esa sombra de sospecha. Es muy difícil. Solo la dificultad de que se admita a trámite un recurso de amparo ya hace que tantos recursos de amparo admitidos respecto de socialistas, de altos cargos, no deja de ser llamativo. Las cárceles españolas están llenas de presos a los que ni siquiera se les ha admitido a trámite su recurso de amparo, porque no tenía interés constitucional, porque... Bien, si además de esto entramos en las consideraciones que se hacen respecto de la instrucción y respecto del juicio y respecto a la sentencia del Supremo, lo que uno termina viendo es que aquí la crisis institucional que ha creado Pedro Sánchez con su política de nombramientos y de apoyo a candidatos va a tardar mucho tiempo en superarse, probablemente más tiempo que el tiempo que a Pedro Sánchez le pueda quedar en la Moncloa. Rojo. Solo un dato. 2010 había en Andalucía 500 prostíbulos y 3.500 pilinguis dedicadas al oficio. ¿Cómo sabes esto? Bueno, porque lo acabo de leer. ¿En serio? He buscado la estadística de la prostitución por España. Hoy hay 160 prostíbulos menos y ha caído el número de pilinguis. Yo no lo quiero vincular con los ERES, pero los de los ERES se gastaban entonces, en aquella época, parte del furrón en eso y en rayas. Y en asar una vaca, como te acordarás tú. Juan Lanzas. Juan Lanzas. Bueno, sigue, ya no sé si asan vacas, no sé si se pegan rayazos, pero es indudable que la falta de ingresos procedentes de la estafa de los ERES ha hecho un daño irreparable sobre el mercado de la prostitución en Andalucía. Sin duda. Es el partido más corrupto y más putero de Occidente.
José María Sánchez, pero Sí. ante eso uno se pregunta, oiga, pero en el Supremo nadie va a contestar eso, oiga, pero en la Audiencia de Sevilla nadie va a contestar eso, oiga, pero esa minoría del Constitucional no está pensando en dejar ese partido que siempre pierden 7-4. No, ni la Audiencia Provincial ni el Tribunal Supremo pueden hacer nada contra una sentencia del Tribunal Constitucional. Es evidente que han prosperado todos los amparos de los condenados y los que queden pues prosperarán igual, y el Tribunal Constitucional ha buscado un motivo para ampararlos y para, por lo tanto, dejar sin efectos las sentencias de condena. Yo no tengo ninguna razón, ninguna, ninguna, sabida cuál es la composición del Tribunal Constitucional y a quién obedece, en confiar en el fallo del Tribunal Constitucional y en desconfiar de los fallos del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial. Esos señores, en mi opinión, estaban bien condenados. Y el Tribunal Constitucional, obedeciendo órdenes políticas, que son del partido que ha designado la mayoría de sus magistrados, pues los ha absuelto por la vía de ampararlos por violación de un derecho fundamental. Nada más. Esta es la realidad política de España. El Tribunal Constitucional es, lo he dicho ya más de una vez en este programa, es una tercera cámara parlamentaria, que en este caso además adopta resoluciones en materia de derechos fundamentales, pero es una tercera cámara parlamentaria también en el control de constitución de las leyes. ¿Por qué es una tercera cámara parlamentaria? Porque está formado por magistrados designados por los partidos políticos, nada más, punto. Y ante eso no se puede hacer nada. Sí, se podría, si esos partidos, que ya sabemos cuáles son y se han dicho aquí, PSOE y PP, tuvieran un mínimo de decoro y de inteligencia, reconsiderarlo. Yo no cuento con ello. Ricardo, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, pero yo añadiría que la mayor parte de los ciudadanos que van al Constitucional pidiendo amparo ni sueñen con que van a encontrar una sentencia de este tenor. Mario, ¿tú estás de acuerdo? Claro, por supuesto. Estoy de acuerdo, y una afirmación simplemente. Todo mi apoyo a todos los medios que han salido en una lista, que entiendo que es una lista tentativa, sobre posibilidad de que se les pueda censurar por parte del gobierno. En este país no se censura a nadie, y que se ponga los pies en la pared el que quiera censurar a un medio de comunicación en este país, porque muchos nos vamos a levantar en contra de eso. Rojo, ¿te alivia oír eso? Es de un amigo. Hoy estoy absolutamente de acuerdo con todo. Fíjate que normalmente me voy un poco como disgustado a casa, pensando que yo tenía, el pensamiento de l'escalier, que se dice, yo tenía que haber dicho. Hoy estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, especialmente contigo. Es decir, desde fuera da la impresión de que no podemos hacer nada frente a este tipo de arbitrariedad. Bueno, yo sí creo que hay que hacer. Es decir, cuando haya la oportunidad hay que pedirles cuentas a los que cometen estos desaguisados. Pumpido no se puede ir a la jubilación tan pancho cuando pierda el chollo. No se puede, no se puede. Es decir, dicen que no hay que ser rencoroso, que el rencor es muy malo, que no hay que hacer esas cosas y toda esta cosa cristiana de la otra mejilla, pero yo creo que, mira, a estos que son tan malos les tenemos que hacerla pasar muy mal cuando podamos. Bueno, de hecho, ojo, que la justicia también está, no solo la caridad, está la justicia también. Sí, no, y tiene que haberla, y puede tiene que haber justicia. Otra cosa que no entiendo, y fíjate, no tiene nada que ver con lo que hablamos, es cómo todos los condenados, que hay muchos en prisión y gente de este tipo, acepta tan mansamente su condena. Yo te digo en serio, si yo estuviese entre barrotes, montaría la de Dios es Cristo. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Les deseamos una buena noche y un grandioso fin de semana, aunque sea caluroso, pero les vemos el próximo sábado.